Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en esta nueva transmisión sobre San José. Hoy, como ya hemos visto ahí, el título, Padre en la ternura. Vamos a empezar con nuestra reflexión o con nuestra reflexión de esta noche, de esta transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permítanme, vamos a chequear nuestro sonido. Excelente, ahí parece que sí está bastante bien. Entonces, queridos hermanos, pues como decía, sean bienvenidos a esta nueva transmisión hablando sobre las catequesis de San José. Los estamos extrayendo especialmente de la carta del Papa Francisco, Patris Cordis, y vamos a entrar de lleno de una vez. Vamos a observar hoy el número 2 de la carta. Dice el título, como ya han leído ahí en la transmisión, Padre en la ternura. Voy a leer textualmente y después vamos a desglosar algunas cosas, aunque no pretendo ser, por supuesto, exhaustivo y una reflexión profunda, porque en realidad no soy experto, pero en la medida en que el Señor nos permite nuestra sabiduría, desde la fe, pues vamos profundizando un poquito más. Dice el texto, Padre en la ternura. José vio a Jesús progresar día tras día, en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Como hizo el Señor con Israel, así Él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para Él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia Él para darle de comer. Oseas 11. Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Salmo 103. En la sinagoga, durante la oración de los salmos, José ciertamente habrá oído el eco de que Dios, el Dios de Israel, es un Dios de ternura, que es bueno para con todos, y su ternura alcanza a todas las criaturas. Salmo 145. La historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Esto es lo que hace que San Pablo diga, para que no me engría tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. 3 veces le he pedido al Señor que lo aparte de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. 2 Corintios 12. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, economía significa plan de la salvación, si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu lo saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salva de la obra del acusador. Apocalipsis 12. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace es para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto.
Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Hasta aquí entonces el número 2 de esta carta Patris Cordis. Queridos hermanos, entonces vamos a ver. Primero vamos a analizar un poquito este trocito de texto, un trocito que es un poquito grandecito, pero al fin y al cabo un trocito muy chiquito, ¿verdad? Recuerdan ustedes cuando leímos la carta, si nos tardamos, vamos a ver, 45 minutos más o menos, ¿verdad? Para leerlo, significa que esto que ahorita lo he leído en 3 minutos, 5 minutos, pues eso es muy chiquito. Primero hagamos un pequeño análisis de esto, ¿verdad? El título es bastante bello, Padre en la ternura. Primero dice que José vio a Jesús progresar día tras día, ¿no? Eso es también ternura de parte del Padre. Jesús vio la ternura y esto es lo que impacta también, aunque hay que tener ciertos criterios para saber entender bien. Dice, Jesús vio la ternura de Dios en José. Oiga eso tan bonito. Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Entonces, fíjense que esta parte que nos presenta el Papa Francisco, ¿verdad? Que a José como la ternura de Dios, dicho textualmente, Jesús vio la ternura de Dios en José. Precisamente después intenta el Papa hacer una aplicación tal vez a nuestra propia existencia. Y cómo es que Dios nos acoge en la ternura, ¿verdad? Y dice el Papa Francisco, y esto también es de ponerle mucha atención, porque en realidad esto, bueno, da mucho que decir y hablar, de que uno dice aquí el Papa, el Padre nos acoge con ternura, uno cree que Dios se fija nada más en las cosas buenas que uno tiene. Pero dice aquí el Papa Francisco, y de hecho pone un texto bíblico para fundamentarlo, ¿verdad? De que Dios incluso se sirve de nuestras debilidades, trabaja a través de nuestras debilidades, a pesar de nuestras debilidades. Porque uno dice a veces como que Dios nada más ve como lo positivo de nosotros, ¿no? Pero también, de hecho, de las debilidades, también Dios se aprovecha. Y entonces nosotros muchas veces tal vez no nos miramos, dice el Papa Francisco, con ternura, como Dios nos mira con ternura. Y dice algo impresionante. Dice que el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, es lo que les estaba diciendo. Y debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Aunque esto hay que entenderlo también, porque no significa de ninguna manera justificación de nuestros pecados, por supuesto, ¿verdad? Sino que, bueno, me perdonan que utilizo mucho yo las palabras de Santa Teresita del Niño Jesús. Dice Teresita del Niño Jesús que nosotros debemos tenernos paciencia a nosotros mismos, porque, bueno, yo escucho completamente todo el tiempo, ¿verdad? Cuando, pues, solemos tener, digamos, como propósitos para cambiar, especialmente fin de año, pero también no importa, digamos, la estación del año, el tiempo en el año o el mes del año, sino que hay veces, estando cansados nosotros de nuestras propias debilidades, de nuestros propios pecados, de nuestros propios males, entonces uno como que se promete a Dios, dice uno, pues voy a cambiar, y resulta que eso no llega, y uno sigue siendo el mismo, uno se levanta cada mañana y sigue siendo uno, y eso no se va, ¿verdad? Entonces uno cree que eso como que Dios no, mejor que obvie eso, ¿no? Que mejor que no mire eso. Pero dice el Papa Francisco impresionantemente de que Dios trabaja incluso con eso. El maligno es el que nos hace ver nuestra fragilidad con un juicio negativo, es decir, Dios me puede condenar, seguramente saber si me va a perdonar. Yo escucho completamente todo eso, no saber si Dios me perdona. Y dice el Papa Francisco que nosotros tenemos que aprendernos a mirarnos como con ternura, con intensa ternura, ¿verdad? Y repito una vez más las palabras de Santa Teresita del Niño Jesús. Teresita del Niño Jesús dice
que tenemos que teneros paciencia nosotros mismos. Y dice aquí el Papa Francisco que paradójicamente incluso el maligno nos puede decir la verdad. Y de hecho yo lo he comprobado, la verdad es que lo he comprobado. El maligno nos dice la verdad, pero no para salvarnos, sino que lo hace para condenarnos. Esto hiciste vos, esto hizo usted, mira lo que hiciste, ¿verdad? Entonces resulta que para que uno se sienta como mal y para condenarnos, pero Dios no lo hace de ninguna manera, y por eso a continuación pone el Papa Francisco el ejemplo del padre, ¿verdad? Que está esperando al hijo pródigo, ¿verdad? Que se ha ido, ahí dice, ahí cometió 7 faltas, 7 impurezas, que significa que ese patojo había hecho de todos los tipos de pecados que uno puede imaginar, ¿verdad? Se embarró con el estiércol o con la comida de los puercos, dice el texto de Lucas, no Lucas 15. Entonces se ha hecho impuro, se ha hecho pecador, se ha hecho malvado, y sin embargo el Padre no lo rechaza, sino que de hecho abraza incluso aquello, ¿verdad? Entonces el Papa Francisco está diciendo Padre en la ternura, presentando a José como el Dios tierno, ¿verdad? Suena un poquito así como raro, pero la ternura, dice aquí el Papa Francisco, de Dios se manifiesta en José, y Jesús logra ver o ve la ternura de su Padre Dios en José, y esa ternura que es Dios, entonces a la hora de aplicarlo a nosotros, Dios nos ve siempre con inmensa ternura. Muy bien, entonces esa es como la aplicación que hace el Papa Francisco, hablando de José como Padre en la ternura, y también, ¿verdad?, que Dios como nos mira con ternura, y nosotros tenemos que aprender, dice aquí el Papa Francisco, a vernos siempre con inmensa ternura nuestras propias fragilidades, porque Dios se sirve de eso mismo, de eso negativo, ¿verdad?, para bien de nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces eso es como un análisis muy chiquitito en realidad, ¿verdad?, del texto, del texto que hemos escuchado. Entonces veamos algunas cosas también interesantes, algunas cosas. Lo que me interesa mucho es esto. Primero, Padre y la ternura. La ternura de Dios, hermanos, tenemos que hablarlo también. La ternura de Dios Padre es una ternura que nos va a decir también hablar con verdad. Nos va a hacer, la ternura no es nada más positivista. Teniendo en cuenta la parte final, que positivista significa que ve nuestra verdad, nuestras virtudes, todas las cosas buenas que tenemos, pero también nuestras fragilidades, ¿verdad? Nuestras fragilidades. Entonces, el Padre es tierno, pero el Padre nos da cariño, nos da amor, y como pone aquí también, ¿verdad?, como él dice acá, como hizo el Señor con Israel, así el Señor, él enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como un padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Dios es así. Entonces eso mismo José hizo con Jesús. Entonces el Padre nos ve con inmensa ternura. Eso es ternura, ¿no? Ternura. Lo alza, agarra a su muchachito para abrazarlo, pero también para besarlo. Eso es ternura. Pero también hay otra parte de la ternura. Otra parte de la ternura, queridos hermanos, y esto no hay que obviarlo. Otra parte de la ternura es también corregir. Si vamos al texto bíblico, en la carta a los Hebreos, ahora me perdonan que no tengo el texto muy preciso, ¿verdad?, pero está más o menos entre el capítulo número 10 al 14 de la carta a los Hebreos. Dice la carta a los Hebreos: ¿qué padre hay que no corrija a sus hijos? Dios corrige a sus hijos. Dios los trata a ustedes como hijos, porque los corrige, y eso también es ternura. Tenemos que hacer una acepción, pues una puntualización en este sentido. Ser padre tierno no significa, hermanos, de que el hombre con hijos, el que es papá, el que es padre, no significa que tenga que ser afeminado. Como nos decía un sacerdote en estos días, una cosa es que, por ejemplo, uno como varón, ¿verdad?, como sacerdote, pues tenga señorío de uno mismo, es decir, control de uno mismo. Otra cosa es que uno sea señorito, completamente diferente. Un padre que tiene ternura es un padre tierno, pero es un padre tierno varón. Es un padre tierno varón. No significa que tenga que ser afeminado, ¿verdad?
o con ademanes así femeninos. No confundamos tampoco las cosas. Esto es muy delicado lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque vean cómo nos engaña la sociedad. La sociedad nos ha dicho, y esto estoy seguro que la mayoría lo ve así, y de hecho piensa que es cierto, pero a la hora de la verdad no es cierto, porque uno echa un análisis y no es verdad. Por ejemplo, la sociedad nos ha engañado y dice a los varones que el varón, el papá, no tiene que ser papá de sus hijos, tiene que ser amigo de sus hijos. Y la mayoría cree eso. Y entonces, como tiene que ser amigo, entonces el amigo no tiene autoridad sobre su amigo. No lo corrige. Al menos el mal amigo no lo corrige. En cambio, el papá sí corrige. Fíjense que eso es falso. Eso de hacer amigo de los hijos, eso es falso. No, lo que necesita el hijo es un papá, no un amigo. Amigo lo va a tener después, ¿verdad? Pero esto nos lo han dicho de manera así muy sutil, ¿verdad? Como una especie de sofisma, para que nosotros, o más bien el padre pierda la autoridad con el hijo, ¿verdad? Para dejarlo ¿cómo? Para dejarlo indefenso. ¿Para qué? Para que vengan las fieras, monstruos, pues qué sé yo, transnacionales, y entonces hagan presa de los jóvenes y de los niños. ¿Por qué? Porque no hay papá que lo defienda, porque el papá es amigo de su hijo. No hay que ser amigo del hijo, hay que ser papá. De hecho, yo les doy mi testimonio, lo aseguro, de que el hijo no quiere que su papá sea amigo de él, sino que sea papá. Eso yo lo he escuchado de los mismos hijos. Por eso digo que eso es falso. Entonces, ser tierno no significa perder la autoridad sobre el hijo. No significa no corregir, sino que por el contrario, por supuesto que dar ternura, dar cariño, así como dice aquí el texto de Oseas, ¿verdad? Así como el papá que abraza a su niño, a su muchachito, y lo coloca en su pecho, y también lo coloca en su mejilla y para darle besos. También de esa manera la ternura del papá corrige. O escuche lo que dice la Santa Escritura, ¿no? Vamos a leer un texto, vamos a ver en la sabiduría, en Proverbios. Dice: hijo mío, si aprendes a ser sabio también, yo lo celebraré, me alegraré de todo corazón. Si tus labios hablan con rectitud, no envidies a los pecadores. ¿Ven cómo lo está corrigiendo? ¿Ven cómo lo está enseñando? En cambio, el papá que no es amigo no enseña, sino que lo deja que el patojo haga lo que quiera, que se vaya por allá, que juegue que se vaya con sus amigos, incluso con novia o con novio, imagínense, y no corrige. Escuche lo que dice el Eclesiástico capítulo número 30. Dice: el que ama a su hijo no le ahorra correcciones, de esta manera poder alegrarse después. El que educa bien a su hijo recibirá satisfacciones, y ante sus conocidos se sentirá orgulloso de él. Será envidia de sus enemigos el que instruye a su hijo. Ante sus amigos se mostrará contento. Muere el padre y es como si no muriera. Oiga, eso tan trascendental, ¿no? Muere el padre y es como si no muriera, pues deja en este mundo un hijo como él. Durante su vida se alegra de verlo. En el momento de la muerte se siente tristeza. Contra sus enemigos deja un vencedor. Bueno, esto ya es otro punto, pero lo que estamos diciendo es que ser padre tierno no significa perder lo varonil. Ser padre tierno no significa que yo me tenga que portar como femenino ante mi hijo. Ser padre tierno no significa que yo no lo tenga que corregir, porque esa corrección es parte de la ternura. ¿Por qué lo digo tan acentuadamente? Porque, pues, en la actualidad, como ya he dicho, nos están engañando, y uno cree que corregir a los hijos es pecado, y corregir a los hijos no es pecado de ninguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? De esta manera es como, así como hemos leído ahorita en la Escritura, de esta manera es como el hijo realmente va a progresar, pero como dijimos la otra vez, hago el énfasis nuevamente de lo que dijimos en la catequesis pasada. Por eso es que hay que ser papá de verdad. Papá de verdad significa que uno ama al hijo incluso antes de engendrarlo. Eso es ser papá,
¿verdad? Es ser papá. Muy bien, entonces creo que esto está suficientemente explicado, digo yo, ¿verdad? Porque en realidad es muy, muy chiquito, ¿verdad? Entonces me interesa mucho también esto que dice a continuación: Jesús vio la ternura de Dios en José. Oiga lo que dice esto, ¿no? Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Esto es muy importante y muy grave. Fíjense, hermanos, yo creo que ya lo he dicho también en las catequesis que estamos teniendo, de que el mundo parece que no está dejando como de creer en Dios. La semana antepasada, hace como 3 semanas, un mes más o menos, el padre Fortea precisamente decía que el mundo ha olvidado a Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué ha olvidado Dios el hombre? Porque en realidad, lastimosamente, los que tenemos que comportarnos como papás, como padres, que somos los varones, que tenemos hijos, y lo digo también de mi propia parte, según lo que la iglesia me ha encomendado, pero ustedes como padres de familia, que tienen hijos biológicos concretos, entonces como que no estamos reflejando demasiado nosotros la ternura de Dios. Y por eso es que el mundo no logra como ver a Dios, porque Dios se manifiesta. Acuérdense que Jesucristo se identifica con el ser humano. Capítulo número 21, versículo me parece que del 42 y siguientes. Lo que hiciste con mis más pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. En Juan dice Jesucristo: a quienes ustedes les escucha, a mí me escucha. Entonces también si eso es Jesucristo, y Jesucristo dice: yo y el Padre somos uno, entonces el Padre también se identifica con el Padre humano. Y nosotros como varones no estamos como reflejando esa ternura de Dios. Y el primero, de hecho, me acuso soy yo, ¿verdad? A veces no soy tan simpático, a veces no soy tan tierno, ¿verdad? Para con los que tengo que comportarme como padre tierno. Entonces eso es muy grave. El mundo está descreído, y precisamente porque los seres humanos, o los hombres en particular, no estamos como presentando esa cara de Dios, tierno, amoroso. Por supuesto, como ya dijimos antes, que corrige también. El que corrige es porque ama a su hijo. El que no corrige, no ama a su hijo. Oiga eso, el que corrige, ama a su hijo. El que no corrige, no ama a su hijo. También, si me están escuchando algunos jóvenes, también no malinterpreten cuando sus papás los regañan, porque hay jóvenes hoy que creen que porque su papá los regaña, porque su papá lo corrige, entonces porque su mamá lo regaña, lo corrige, entonces piensan que están recibiendo maltrato familiar, y eso es falso. Eso es falso. El papá que ama, la mamá que ama, necesariamente va a tener 2 actitudes con su muchachito y con su muchachita. Uno, ser tierno. Así estas ternuras, así como lo está descrito aquí con Oseas. Abraza al papá, abraza a la mamá, besa al muchachito, ¿verdad? Le da cariño, pero también corrige. Son 2 cosas, ¿verdad? Son 2 cosas. Que nosotros como seres humanos, tanto el hombre como la mujer, si presentan estos rasgos, yo les garantizo de que puede haber más fe en Dios. Pero en este caso, lastimosamente, los hombres estamos fallando tanto, y por eso es que uno ve, por ejemplo, ahora que hemos celebrado recientemente el 10 de mayo, pues tanta pompa que se hace, y cuando llega el 17 de junio, pues un cohetillo por allá, alguna cancioncita por allá suena. ¿Por qué? Porque en realidad los papás como que no estamos siendo demasiado papás. Repito una vez más, hay que ser papá, no nada más un hombre que tenga un hijo, sino que ser padre de verdad, ¿verdad? Entonces, así como explica el Papa Francisco acá, Jesús vio la ternura de Dios en José. En José, esa ternura que experimentó el mismísimo Jesús en su padre José, entonces le daba a conocer a su verdadero padre. Por supuesto que él, ya grandecito, sabía distinguir, por supuesto, entre su papá, entre su padre Dios y su padre terrenal, como ya lo vemos, especialmente cuando se pierde en el templo, ¿no? Pero, o sea que esto es bastante grave, queridos hermanos, especialmente varones. Mira, continúo, dice: en la sinagoga durante la oración, los salmos, José ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para con todos, y su ternura alcanza a todas las criaturas. Por una parte, humanamente hablando, pues ciertamente como seres humanos tenemos deficiencias en el amor. Entonces ahí donde viene la queja muchas veces de los hijos, de que pues de pronto como que a mi hermano lo quieren más,
o como que a mi hermana sí la quieren y como que a mí no. No, en esto hay que entenderlo muy bien. Como seres humanos tenemos lastimosamente nuestro amor como muy limitado. Por supuesto que humanamente hablando, ¿va? Entonces, si quiero mucho a una persona, especialmente si es mi hijo o mi hija, entonces evidentemente como que el amor como que disminuye más para mi otro hijo, ¿no? Tristemente eso sí, pero por eso hago el énfasis desde la fe, hago el énfasis desde lo humano, pero desde la fe, si uno ama con el amor con que Dios nos amó, o como dice Cristo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, si uno ama con el amor con que Dios nos ama, entonces ese amor se explayará, es decir, se reproducirá, crecerá y los hijos tendrán tanto amor como nadie jamás ha soñado. Esto lo digo mucho porque tristemente pues uno ve la experiencia, ¿verdad? Y que en muy pocas familias se aman tanto, muy pocas familias, contados. Yo, digamos, en tanta gente que como conozco de sacerdote, digamos, imagino yo, me sobran los dedos de las manos para conocer a la familia que realmente ame tiernamente y el papá se porte tiernamente con sus hijos. ¿Por qué? Porque la mayoría de papás no están en las casas como dijimos la otra vez. La mayoría piensa que ser papá, ¿verdad? Entonces es viajar al extranjero, irme de mi casa para traer dinero para que tengan lo mejor. Eso no es ser papá, eso es ser proveedor. El papá está con los hijos, ¿verdad? Entonces, continuemos. La historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza a través de nuestras debilidades. Muy bien, entonces esto, como dije ya, es la aplicación de lo que el Papa Francisco hace en cuanto a nuestro sentir personal. Nuestro sentir personal muchas veces es de desánimo. De esto voy a hablar muy poco, muy poco, porque lo que me interesa es lo que le he dicho y voy a seguir haciendo énfasis. Normalmente, digamos, yo suelo escuchar mucho como sacerdote, ¿verdad? Pues cometí un pecado, cometí esto, cometí lo otro, entonces me da pena, no soy digno, mejor me voy, mejor no llego a la misa, mejor no comulgo, mejor no voy a la comunidad, mejor no voy al grupo juvenil, soy indigno, mejor dejo de ser presidente del grupo juvenil, mejor dejo de ser presidente de la comunidad porque cometí tal cosa. Miren, esto en el fondo es una excusa que uno pone para no rectificar. De hecho, es ilógico lo que hacemos tantas veces. ¿Por qué? A mí me gusta poner, de acuerdo a lo que dice ya Jesucristo, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Entonces a mí me gusta mucho poner el ejemplo del médico. ¿Se imagina usted? Yo muchas veces lo repito, especialmente a la gente que sale con este cuento, ¿va? Con este cuento de decir, pues yo cometí tal pecado, a ver si me perdona, entonces como yo no soy digno, entonces mejor no llego a la comunidad, mejor no llego a misa, mejor me alejo. Entonces yo le pongo el ejemplo siguiente, es esto. Supóngase que usted tuvo un accidente, ¿verdad? Por supuesto que Dios no lo quiera, ¿verdad? No se lo deseo para nada, solo es un ejemplo. Usted va manejando en su motocicleta y se le resbaló la llanta y se fue a estrellar y se fracturó el pie. Se le ensartó una estaca en la barriga y está ahí pues que se está desangrando. ¿Acaso la gente va a decir, uy, ya está demasiado grave, mejor que se muera ahí? Eso es tonto, eso es ilógico, es irracional. Lo normal es que aunque se esté ya muriendo, aunque de pronto ya no tenga, llamen a los bomberos y que vengan a ayudar. Y que le vengan al hospital, aunque en el hospital ya de pronto fallezca. ¿Verdad? Entonces, y uno mismo, si uno está gravemente enfermo, uno no va a decir, ya está muy enfermo, mejor me quedo aquí, mejor me muero aquí. Uno no va a decir eso. Porque la mayoría de personas, por lo menos las normales, ¿verdad? Pues buscamos la salud, buscamos la salud. Que no se puede, es otro cuento. Pero entre más grave está uno más busca al médico, por lo menos el buen médico, ¿verdad? Uno no va a decir, ya como ya dije, estoy muy grave, ya no hay nada que hacer, mejor me muero, mejor ya no me lleven al hospital. Uno no va a decir eso. Pues eso
de tan ilógico es lo que hacemos a la hora de hablar de nuestro comportamiento de espíritu o nuestra vida cristiana, como decimos. Porque cuando uno comete pecado, pues evidente, de eso hay que arrepentirse. Pero no significa que por eso yo me voy a alejar. Cristo mismo lo dijo, yo he venido por los pecadores, no he venido por los justos. Es casi como un requisito, lo digo de esa manera, casi. Es casi como un requisito ser pecador. Por favor, esto hay que entenderlo bien. Lean por favor Romanos 7 y 8 me parece, ¿verdad? Que como quien dice, San Pablo dice, para donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿significa que yo tengo que ser más pecador para que abunde la gracia? No, tampoco va. Pero de todas maneras es casi como un requisito, digamos, el hecho de que yo he pecado con mi debilidad, lastimosamente, pero no significa que Dios me vaya a rechazar. Y precisamente porque he pecado porque es cuando más necesito acercarme al caudal de la gracia, que es el sacramento de la reconciliación. Más necesito acercarme a la iglesia, porque si no, ¿de dónde voy a sacar las fuerzas para vencer precisamente mi tentación y mi pecado? ¿Verdad? Entonces, bueno, hago un comentario chiquito en este sentido, porque como decía el Papa Francisco, y es algo que a mí me impacta también, me impactó bastante, los debo confesar, donde dice, en la historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en la realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestras debilidades. Es decir, Dios utiliza incluso la debilidad nuestra para actuar. Y da el ejemplo más adelante sobre José. Dice, también a través de las angustias de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de los tormentos de la vida no debemos tener miedo de ceder el timón de nuestra vida a Dios, el timón de nuestra barca, dice aquí, a Dios. Y pensamos, dice aquí, a veces nosotros queremos tener como todo bajo control, pero él siempre tiene la mirada más amplia. Y eso es una tentación que en nuestra época tecnológica actual, ¿verdad? Y que ha venido también a achicar el virus que hoy estamos viviendo. Uno cree que tiene el control de todo, como un control remoto, ¿no? Que uno estripa un botón y uno le da el canal que uno quiere, uno baja volumen, echa volumen o lo apaga con un controlito. Uno cree que así es la vida. Y no, por eso es que no tenemos que tener miedo, dice el Papa, para ceder el timón de nuestra vida a Dios, que Él se va a servir de nuestra debilidad. En cierta parroquia, bueno, como en todas, pero en una lo viví como más, ¿verdad? Los hermanos se juntaron, y eso lo agradezco también bastante, porque hicieron la comparación entre un padre, o más bien un sacerdote y otro sacerdote. Él predica bien y usted parece que grita mucho, parece que predica mucho, o parece que dice cosas no sé qué. Y entonces, por supuesto que tal vez lo dije por soberbia, Dios me perdone por supuesto, pero sé que dije verdad también. Ya yo después hago el análisis y sé que es verdad. Entonces, por ejemplo, los apóstoles, Pedro y Pablo. Pedro era muy asustadizo, tenía arranques, pero al mismo tiempo era muy asustadizo, muy cobarde. Y por eso es que de ahí viene aquella película Quo Vadis Domine, porque Pedro no quería ir a Roma porque sabía que iba a ir a morir. Y entonces se le aparece Cristo y va camino a Roma, y entonces se le aparece Cristo a Pedro. Y entonces Pedro le pregunta Quo Vadis Domine, ¿a dónde va, Señor? Y entonces Jesucristo le dice, voy otra vez a morir ya que tú no quieres ir porque eres cobarde. Pero de esa cobardía se sirvió Cristo para también darle la llave del reino de los cielos. Pero haciendo la comparación entre Pedro, que es un poco cobarde, un poco asustadizo, un poco aguadito, al mismo tiempo lo usó, y al mismo tiempo también Pablo, por ejemplo, con ese carácter pero explosivo. Si usted lee Gálatas 2, por ejemplo, ese le pega una regañada a Pedro, que uno dice se queda con los pelos de punta, porque Dios mío, tremendo carácter. Pero todo eso incluso lo utilizó Dios para bien de la iglesia naciente. Y ya vemos hoy también ese ímpetu que tenía San Pablo, y ese carácter tan fuerte, y que también un poquito de prepotencia,
hizo que él no tuviera miedo y no se rajara, como decimos nosotros, ¿no? No se rajara cuando las autoridades, tanto judías como romanas, lo trataban de frenar. Y él era como un huracán que arrasa todo y no hay poder humano que lo detenga. Dios utilizó eso mismo, ese carácter fuerte, como solemos decir nosotros, ¿no? Pues no tengamos miedo de ceder el timón a nuestro Señor, y no tengamos miedo también de nuestras propias debilidades, que por supuesto tenemos que luchar contra ellas cuando sabemos que están mal, ¿verdad? Pero Dios siempre va a utilizar eso, ¿verdad?, para nuestro bien, porque es un Padre tierno. En fin, todo esto que estoy describiendo, que describe el Papa acá, como ya dijimos, Papa Francisco lo aplica a José, un padre que fue muy tierno, ¿verdad? Que también corrigió, porque recuerden ustedes, si observamos, aunque aquí habla la Santísima Virgen María, pero es evidente también de que imagino que también José habrá hablado, como ya hemos dicho también en el tercer programa, ¿verdad? Entonces José corrige, ¿verdad? Entonces ser tierno, ser padre amoroso, no significa que no hay que corregir. Por eso, queridos hermanos, yo quisiera instarles para que ustedes también, especialmente varones, vean, varones, por favor, tenemos que tener esa calidad también de vida de José, ser padre tierno, ser padre amoroso, pero también padre que corrige. Fíjense que para terminar, porque hoy tenemos una actividad aquí, entonces de pronto me van a cortar un poquito, ¿verdad? Si escucho sonido, entonces ya voy a tener que cortar. Esta calidad de padre que describe aquí el Papa Francisco con José, que es un padre excepcional, en el fondo nos está también exhortando a nosotros para que seamos, como digo, así, para que seamos así nosotros. ¿Por qué? Les voy a dar un dato que es tal vez un poquito espeluznante y tenebroso y da como miedo esto que voy a decir, pero lo voy a decir. Fíjense que un hijo necesita al papá presente, no necesita cosas, por favor. No está mal que le puedan dar algunas cosas, pero necesita al papá. No importa cómo es el papá, no importa, ¿verdad? Yo sé que hay algunos también exageran, papás a veces que son exagerados en su autoridad y lastimosamente contristan al hijo, como dice también San Pablo también lo dice, ¿no? Hablando de los hombres, ¿verdad? No contristar, exasperar a los hijos. Yo sé que esas cosas pasan, pero incluso así necesita el hijo, necesita al papá. Porque cuando no está, entonces el hijo aparentemente no echa de menos al papá, pero eso es en la apariencia, pero en la realidad le hace tanta falta el hijo el papá al hijo, ¿verdad? Que llegan a decir, no importa si me regaña, eso yo lo he escuchado con estos oídos, no importa si me regaña, no importa si me pegue, pero que esté conmigo. El dato que voy a dar, hermanos, agárrense porque es un dato un poquito fuerte. En la actualidad estamos viviendo una etapa en la que el nivel de suicidios está subiendo exageradamente. Hay estadísticas muy serias. La última estadística que escuché fue en el Japón, en donde el gobierno de Japón, pues, creó una oficina, un ministro, ¿verdad?, para la prevención del suicidio. Así me parece que así se le llamaron. ¿Por qué? Porque el nivel de suicidios en Japón está como subiendo demasiado. Ya sabemos, ¿verdad?, tal vez los análisis que se hacen, tal vez por la mucha exigencia, no sé qué, ¿verdad?, allá con la cuestión tecnológica y, bueno, tanta cosa allá. Pero me sirve esto porque ese como dato estadístico que se fue muy patente hace poquito en Japón, eso no es solo en Japón, eso está pasando a nivel global. Aquí en Guatemala también es muy triste. Es muy triste escuchar en los noticieros cuando niños, jóvenes, adolescentes y jóvenes, entonces se suicidan. Y uno puede sacar, miren, un montón de análisis, dice uno, bueno, porque lo dejó la novia,
porque pues nadie lo quiso, porque perdió un examen, porque su papá era muy regañoncito, porque su mamá mucha exigencia, porque en la escuela mucha exigencia, una cantidad de cosas, porque tenía problemas, porque su papá tomaba, bueno, una cantidad de cosas que uno puede sacar. Pero miren, en la realidad, esas cosas y esos análisis solo son el detonante de algo que ya estaba. Acuérdense, el detonante me refiero, ¿verdad?, a un dispositivo de explosión. Por ejemplo, aquí tengo el dispositivo de explosión que es el detonador, y tengo conectado a través del cable pues unas bombas, unas dinamitas por allá lejos. Entonces yo detono y por allá suena, ¿no? En el fondo es los problemas y todo eso que la gente dice, va, que problemas sentimentales, problemas de deudas, problemas en la casa, problemas de noviazgo, en el amor, como dice la gente, esos solo son el detonante por la cual los jóvenes están actuando así. Lo que voy a decir es bastante grave y ojalá que se entienda. La razón fundamental por la cual está pasando eso es lo que ya dije anteriormente, porque no hay papás. Hay hombres que tienen hijos, pero no hay papás. Es decir, los que se casan hoy, en el fondo ya tienen implantado la mentalidad antivida. No hijos, no niños, son como estorbo. Yo escucho también mucho todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo escucho, incluso a mujeres que dicen, ¿verdad? Pues yo no quise yo no quiero este niño, estoy embarazada y no quiero este niño, yo no lo quiero, pero como sé que es pecado, entonces lo voy a tener. Miren, con el hecho de que uno no lo quiere, eso queda en la sangre del niño, eso queda en el alma del niño, eso queda inscrito en su ser, en el ser del niño. Queda escrito eso desde que usted lo pensó, desde que usted lo rechazó. Por consiguiente, cuando un niño se suicida, un joven se suicida, solo está terminando lo que usted pensó en un inicio, en el inicio de su vida. Eso es bastante grave lo que estoy diciendo, porque interesa mucho, porque como dije la catequesis anterior, hay hombres con hijos, pero no hay papás. Muchos hijos, esa es una teoría que puede ser discutible, pero yo sostengo esta teoría. Muchos de los niños, como hoy nacen, lastimosamente no son deseados, no son queridos, nacen por accidente, porque se encendió el motor, ¿verdad? Ya sabemos a lo que me refiero, ¿verdad? Es decir, me casé, ya tengo acceso a sexo, entonces véngase mujer para acá, usted es mi mujer y me tiene que complacer, y solo por el placer lo hacemos o se hace, y no están pensando en criaturas. Y por eso cuando aparece el embarazo, entonces todo sorpresa, ¿no? Uy, ¿y eso por qué? ¿Y usted por qué no se cuidó? Oiga, como ese vocabulario tan tonto, ¿no? No se cuidó, pero eso mismo de no querer hijos, eso es lo que desarrollan, es una especie de gen que se queda inyectado en el niño cuando nace, por decirlo de esa manera, por la fuerza, ¿verdad? El sufrimiento más grande que tiene un muchacho es saber, por ejemplo, que una mamá lo abandonó, ¿verdad? Hay tantos niños hoy huérfanos, es decir, no son deseados, y por eso es que se suicidan, no por problemas, sino porque en el fondo quedó inyectado esa mentalidad antivida que solemos tener hoy, incluso como cristianos. O sea, imagínense, aquí el Papa Francisco nos plantea de que nosotros como hombres tenemos que tener la capacidad de reproducir la ternura de Dios en nosotros. Y es evidente que Dios nos quiso porque ama. Dios era, por decirlo de esa manera temporal, antes del tiempo, Dios era completamente feliz en su mismo ser. Él era feliz, pero porque quería Él compartir esa felicidad, ese amor que tenía en sí mismo. Dios ama al Hijo, Él engendra al Hijo, por amor engendra al Hijo. El Hijo es engendrado por el Padre eternamente, y por el amor que se tienen entre Dios Padre y Dios Hijo, entonces, ¿cómo decirlo?
también engendran, por decirlo de esa manera, producen al Espíritu Santo, son el amor. El Espíritu Santo es entre el amor del Padre y el Hijo. Entonces, de tal manera nos han amado, o más bien se amaron y son felices ellos, que precisamente por eso es que creó Dios el universo, por eso creó Dios al ser humano, para poder amar, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios nunca se va a cansar de ser tierno con nosotros, nunca se va a cansar de amarnos, porque nos quiso antes de que nosotros existiéramos, nos quiso. Y entonces, cuando uno se sabe amado, cuando uno sabe, yo nací porque mi papá y mi mamá se amaron, y eso da una alegría. Pero cuando uno sabe que nació por un accidente, porque se encendió el motor, porque el condón falló, qué sé yo, uno se sabe así abandonado. Eso es un sentimiento que no se lo deseo a nadie, pero eso está viviendo mucha juventud de hoy, mucha juventud de hoy. Entonces el reto, queridos hermanos, especialmente varones, también por supuesto mujeres, el reto es bastante grande. Jesús vio la ternura de Dios en José. Nosotros tenemos que transparentar esa capacidad de amor de Dios Padre a los hijos. Solo entonces, vea, cuando uno, especialmente se los digo a los que están casados, cuando un hijo es deseado, incluso antes de engendrar, lo que se hace aquello con el fin de tener un bebé, solo cuando se ama al niño desde antes de la concepción, entonces ese niño cuando crece y se hace muchacho y se hace joven y se hace adulto, mire, a ese ser humano nada lo tumba, ¿verdad? Viene problema, tiene fracasos económicos, fracasos incluso amorosos, fracasos no sé qué, fracasos no sé cuándo, enfermedades. Ese muchacho nada lo va a tumbar, porque está en su interior el germen de vida de los padres que dijeron: te amamos aunque no existís todavía. Esto es bastante grave, hermanos. Entonces hay que ser padre de verdad, padre tierno, padre antes, ¿verdad? Especialmente a los jóvenes yo les suelo aconsejarles, si se van a casar, no se casen nada más porque se aman a sí mismos, no se casen nada más porque sin ti no puedo ser feliz, sino para llevar a cabo el proyecto de Dios, que es un proyecto de amor, Solo entonces se va a desarrollar una alegría impresionante, porque a veces yo suelo decir, ¿verdad? Todos buscamos la alegría, la felicidad, pero la felicidad no la busque nada más por sí misma, sino que busque su vocación, ¿verdad? La felicidad aparece con el desarrollo de la vocación que Dios nos dio, en el caso mío como sacerdote, en el caso de ustedes, muchos de ustedes como casados. Entonces tendremos esa capacidad de ser tiernos, de ser amorosos con los hijos y con toda la gente que le rodea a uno. Queridos hermanos, pues hasta aquí vamos a concluir, ¿verdad? Con estas reflexiones que estamos teniendo en torno a la vida de San José, ¿verdad? Para que pues nosotros tengamos esa capacidad, por supuesto, desde la fe. Si uno no tiene fe, uno va a ser demasiado humano, incluso a rebajar su nivel de humano hasta ser casi animalito, ¿verdad? Dios nos perdone por tanto que hacemos, ¿verdad? Pero el reto es bastante grande. Repito una vez más, con eso termino. Jesús vio la ternura de Dios en José, que en nosotros también los hijos vean a Dios en nosotros. Vamos a concluir entonces. Les invito a compartir también. Ciertamente, como digo, yo no soy un experto en estas cosas, pero de acuerdo a mi experiencia como sacerdote y también, por supuesto, de la Sagrada Escritura, como hemos visto, ¿verdad? Y el magisterio de la Iglesia, entonces tratamos de dar directrices, ¿verdad? Porque pues a mí me interesa mucho, ¿verdad? También comportarme yo mismo como papá, ¿verdad? Preocupado por ustedes, porque se sufre mucho. A mí me da mucha pena, a veces digo las cosas bastante fuertes, pero es porque a mí me preocupa mucho el sufrimiento que muchos de ustedes tienen, precisamente porque a veces no sabemos dirigir nuestra vida. Uno es mal director de su vida, por eso necesitamos siempre que Dios nos dirija. Como decía aquí el Papa Francisco, no tengamos miedo de ceder el timón de nuestra vida, ¿verdad? Al Señor. No tengamos miedo. Vamos a concluir porque pues tenemos una actividad acá en la parroquia que está en unos minutos va a empezar. Terminamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.